Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 5 día 2. Hoy es martes de español. Ya pasamos nuestro primer mes, entonces muchísimas gracias si nos han acompañado durante el mes pasado de enero. Vamos a ver cómo nos va en febrero. Para este mes y esta primera semana tenemos un reto muy chévere y es que vamos a tratar de buscar unas maneras distintas de presentar un retrato. Normalmente un retrato, cuando se pinta, digamos, tradicionalmente, en la tradición así milenaria de retrato, está de frente o está como tres cuartos, pero siempre está queriendo tener como una relación con el observador. Vamos a tratar de hacer retratos que realmente se alejan del observador. Y lo difícil, digamos, de esta semana es como ese reto de ver cómo hago para que yo pueda adentrarme en una imagen que en cierta medida me está rechazando porque me está dando la espalda. Entonces, eso es esta semana, es un reto súper chévere, es acostumbrarnos a que un retrato no quiere decir siempre hacer dos ojos, las dos fosas de la nariz, las dos esquinas de la boca, las dos orejas, sino que podemos tratar de entender que hay carácter en otros momentos de la forma de la cabeza que tradicionalmente no comprendemos como retrato. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este primer martes de español de febrero. Entonces esta semana, no sé si vieron el video de ayer, pero esta semana vamos a hacer, en inglés le pusimos como look away y en español tratemos de traducirlo como a no me mires. Eso suena, no sé cómo suena eso, pero la idea que estamos tratando de hacer con esto es que combatamos un poco lo que tradicionalmente hacemos cuando estamos concibiendo trabajar un retrato, como la manera como estamos tratando de definir lo que sería un retrato, especialmente digamos un retrato contemporáneo además. Y el retrato todavía tiene como unas anclas en lo que es la tradición de retrato, que pues es la tradición de retrato, la verdad tiene miles de años. Eh, y normalmente con lo que nos topamos es con un retrato frontal o un retrato tres cuartos en donde se puede distinguir, se puede fácilmente distinguir quién es el retratado, ¿no es cierto? Porque pues una de las cualidades pues quizás más apetecidas del retrato, algo que honestamente a mí pues no me interesa mucho, pero es que la gente pueda identificar a quién se está pintando. Es decir, es tan importante la persona que pinta, pero también muchas veces es más importante quién se está pintando. Entonces, si ustedes ven retratos de la realeza inglesa, que todavía hoy en día se hacen muchísimos de ellos, pues el honor es el que uno sea escogido para pintar a la princesa o a la reina madre o a la reina o a, bueno, a cualquiera que sea integrante de la realeza. Lo mismo como en la realeza española. Por eso es que Antonio López duró pintando a los reyes como 35 años. Y bueno, esa pintura claramente no es de las mejores de Antonio López. Pero la idea siempre ha sido que la persona que está ahí representada pues se identifique inmediatamente y tanto que en su identificación además se convierta en una imagen icónica. O sea, que se conozca por medio de esa imagen que hizo ese artista o ese fotógrafo. Bueno, eh, entonces es muy bonito cuando uno está tratando de combatir esa naturaleza del retrato. Entonces, esta semana, con solo decir como, hey, no me mires, es tratando de darnos como un poquitico de contexto para poder jugar a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer un retrato? ¿Cómo puedo representar a alguien en una condición en donde no esté entrando en una conversación directa conmigo? ¿Listo? ¿Y cómo se resuelve eso? No sé, o sea, puede haber miles de maneras para resolver esa problemática. Yo tengo como la función de encontrar 5 maneras esta semana de resolverla. La de ayer fue una bastante simple, que era una cabeza que estaba girando tres cuartos, pero no hacia nosotros. Entonces estaba girando hacia atrás, digámoslo.
Y pienso que era muy bonito porque era muy, muy sutil lo que pasaba en el dibujo, en el contorno de esa cabeza que está girando en el espacio, de nuevo, que se aleja de nosotros, no que está tratando de mirarnos, sino que literalmente se está alejando de nosotros. Entonces esa idea de que algo que se aleje, de que uno tiene que tratar de relacionarse con algo que se aleja, es súper, súper bonito. Es una dinámica súper bonita ahí con la imagen. Y pues si vieron el video de ayer, si no lo han visto, los invito a que lo vean. Le peleé muchísimo a ese contorno de la cabeza donde estaba alejándose de mí. Pero hoy quise hacer algo un poco más, no complejo, no complejo en el hecho de que yo crea que esta pintura es más difícil de pintar porque tiene un poquito más de elementos que la que tenía ayer. Incluso yo siempre digo, las pinturas que se vuelven acerca de una sola cosa son súper difíciles, son súper complejas, porque la pintura o funciona o no funciona, punto. O sea, si la pintura es acerca de una oreja y yo la embarré haciendo esa oreja, ya, no importa, chao, la pintura no funciona. Pero muchas veces las pinturas que tienen muchos más elementos, pues tienen de dónde agarrarse, como ramas de dónde agarrarse y uno puede salvar la pintura haciendo que se incline hacia de pronto unos aspectos que uno al principio no consideraba, sencillamente porque están ahí como para que uno se pueda ayudar de ellos, como para que uno se agarre de ellos y uno diga, uy, bueno, esto es como una red de seguridad que yo tenía acá y estos elementos pueden contextualizar un poquitico mejor mi imagen. Pero cuando la imagen es acerca de algo singular, si eso singular está mal, y está mal porque, qué sé yo, porque los valores tonales en la pintura no funcionan, porque el dibujo no funciona, porque nos despistamos en cualquier como momento básico de la ejecución de la imagen, pues ya, la pintura no funcionó, punto. Punto. Ahí sí es muy, muy difícil salvar la pintura. Entonces, para esta, yo quise hacer una pintura de mi sobrina Emma, ella es la hija de mi hermano, y con mi mamá los estuvimos visitando ahorita en diciembre, y Emma es una pastelera, una dura, o sea, es una chef pastelera buenísima. Y ella estaba ahí en un rincón del mesón de la cocina. Y ese era como su reino, o sea, ese espacio de la cocina es como que le pertenece a ella. Entonces, eso era muy, muy claro. Cuando ella estaba haciendo cosas, y en este caso creo que estaba haciendo como unas casitas de jengibre. Cuando ella estaba trabajando era muy, muy claro que ese era su territorio y que uno incomodaba si uno estaba en su territorio. Entonces hubo un momento que yo la vi y era muy chévere porque ella estaba, digamos, en el centro, en el eje de ese mundo, digamos, y a la izquierda de ella estaba lo que era la cocina y a la derecha se abría este espacio que era como lo que se podía ver del resto de la casa de mi hermano. Y es como si uno se encontrara en una Y en el camino, pero hay un camino por el que claramente uno puede seguir y el otro está totalmente bloqueado. Y yo sentí eso, yo sentí como esa dicotomía entre decir, guau, esta persona está literalmente diciéndole a uno, hey, coja por la derecha, camine hacia la derecha. Y me encantó, me encantó. Entonces la quise hacer como diciéndole a uno, esto está bloqueado, usted tiene acceso a esta otra parte. Entonces necesitaba hacerla súper como monolítica. Y fue muy chévere porque entonces la forma del pelo, que es una maravilla, y pues ustedes me tienen que decir si les entusiasmaría si hiciéramos como una semana de pelo. A mí se me hace como raro hacer cosas como tan particulares, pero el pelo, digamos, el entendimiento de pelo a mí me fascina porque se me hace que es una cosa súper compleja que además se puede resolver de mil maneras. Pero bueno, eso es para futuras semanas y ustedes me dirán. Pero quería ver si podía, digamos, tener ese comienzo de esa especie de pirámide, de esa forma que está aquí en la mitad, que comienza con esa forma súper sólida del tope del cráneo, después casi que cae como una cascada ese pelo, los hombros, y después como que se va diluyendo un poco la pintura hacia la camisa. Además la camisa era una camisa como escocesa de cuadros, entonces me daba como elementos súper bonitos para pintar. Entonces yo dije, bueno, esta es una pintura compleja y recuerden lo que yo digo, o sea, a mí honestamente no se me hace que las cosas caigan en categorías o fáciles o difíciles de pintar. Para mí todo es igual. Y yo honestamente tengo que creer eso porque yo no puedo creer que haya cosas más difíciles que pintar que otras. Y lo digo así porque yo siento que cualquier cosa que yo pinto requiere de una concentración absoluta. Cualquier cosa.
cualquiera que sea, requiere de una atención al dibujo, requiere de atención de los valores tonales, de atención a la saturación, de atención a la temperatura, de escoger bien los matices, o sea, todo es igual, todo es lo mismo. Entonces uno puede decir, ¿es igual de difícil pintar todo o es igual de fácil? Ya depende de cómo lo quiera ver uno, pero digamos que yo resalto esa igualdad que hay en el pintar. Entonces entendí que había más elementos dentro de la imagen, entendí también que los tenía que sintetizar porque pues la pintura es una tontería si yo me pongo a describir la cocina y a describir el fondo, que había una mesa como una especie de comedor, y a describir la moldura de los marcos de las ventanas. No, no se trataba de eso. Yo quería más era una enunciación de la diferencia que había entre esos dos espacios. Eso era lo que me interesaba y que existiera como una profundidad en la parte de la derecha que se refería a ese espacio al que yo puedo acceder y en cambio una cercanía y un bloqueo en el hemisferio de la izquierda que me estaba diciendo, oiga, hasta aquí llega usted y usted no pertenece en este espacio. Entonces para mí eso era como muy, muy chévere. Si yo podía hablar sobre la calidad de esos espacios y no simplemente describirlos, porque describir que hay un vaso de vidrio u otro vaso de vidrio, o un sartén o una... Al final uno termina como perdiéndose en la pintura pensando que la responsabilidad de uno es decir todo lo que hay ahí enfrente de uno. Y en la medida en que uno está sintiendo esa necesidad de describir todo el tiempo, se pierde esta idea, y esta idea, digamos, grande inicial, que lo que estaba tratando de decir era, estoy tratando de pintar un retrato, porque al final es un retrato, es una manera de entender retrato, de una persona que me da la espalda, o sea, con todo lo que eso significa, me la está dando literalmente, pero también, digamos, como nosotros en habla hispana nos referimos a alguien que nos da la espalda, como eso denota como una especie de rechazo, no que aquí haya habido rechazo, no, pues para nada, pero denota como una especie de rechazo, como una pared invisible entre esa persona y nosotros en este momento pues soy yo pintando y yo también como observador, entonces es súper chévere esa dinámica de algo que me repele, algo que me está negando la entrada hacia la imagen, es súper bonito porque yo como observador lo que quiero es recorrer la imagen. Yo no quiero que haya elementos dentro de una pintura que me saquen de la imagen, que me diga, hey, no, usted no puede pasar por acá, usted no está invitado, no puede recorrer todos los elementos que están aquí dispuestos, usted no pertenece acá. No, pues si uno como observador siente eso, pues uno dice chao y ya, y sigo caminando y veo otra pintura que sí me invite. Entonces, ¿cómo hacer que eso funcione? ¿No es cierto? Eso es como de las cosas más bonitas. Hay un pintor, yo me acuerdo y estaba tratando de pensar qué año era eso. Yo siento que fue cuando yo casi que llegué a estudiar, cuando estudié en Nueva York, pero no recuerdo. En el Metropolitano había una retrospectiva de Hammershøi, de un pintor danés que es fantástico, es buenísimo. Y es casi que, no sé, es que es súper extraño. Pero es como, obviamente, pues Hopper es ya después en el siglo XX, Hammershøi estaba pintando a finales del siglo XIX. Hammershøi además, si de pronto conocen pintura danesa, estudió con Kreuer, como en los 1880s. Y Kreuer es el pintor, yo creo que el pintor danés ahí del siglo XIX más importante. Kreuer es un genio, o sea, Kreuer puede caber dentro de Sargent, Zorn, Sorolla, en esa trinidad que ya dijimos que Ramón Casas también se puede meter ahí, pero Kreuer es un monstruo de pintor. Y Hammershøi se volvió pues muy reconocido por hacer en particular además figuras femeninas que pues bueno, hoy en día visto desde digamos el filtro que tenemos nosotros ahora en cuestiones de género, era muy curioso porque las representaciones más conocidas de él son de unos espacios, además de unos espacios muy mudos, grises, donde está una mujer dando la espalda, pero esa mujer parece vacía, parece un espectro, porque es que obviamente la restricción tonal de las pinturas que él ejecutaba, pues digamos que exaltaba esa calidad de una mujer que está casi, o sea, sin fuerzas ni ánimos de recorrer esos espacios, o pareciera que ella entiende que vive en esa casa pero parece prisionera de esa casa. Muchas veces están abiertas las puertas de esas habitaciones, pero es como si fuera como una carnada, una cosa súper triste, porque casi que está abierta la puerta invitándola a ella a que pase, pero ella casi que está resignada a decir no, yo no puedo recorrer esta casa, esta es mi casa, pero soy prisionera en mi casa. Es súper bonito, es extrañísimo, digamos, la atmósfera que genera y no sé, la calidad humana
que presentan en particular las mujeres que representa él dentro de esos interiores. Es además, si lo vemos desde hoy, es muchísimo de la pintura de Borremans, por ejemplo, de Michael Borremans, que es un pintor belga, un pintor contemporáneo figurativo belga, que es un pintorzazo además, parece como Manet, tiene mucho de Manet. Borremans también tiene como motif el tener siempre esas figuras que dan la espalda al observador. Muchas veces esas figuras están no mutiladas, pero las corta abruptamente en el muslo, entonces están apoyadas casi sobre un plano que parece como una mesa. Él juega muchísimo con los tamaños, las dimensiones de las cosas. Entonces tiene digamos que otros elementos que le dan una lectura distintísima a la que puede tener Hammershøi. Hammershøi hacía un solo tipo de imagen, pero a lo que voy, por ejemplo, y regreso un poquitico a Hammershøi, es que las pinturas de él, cuando volteaba a su modelo, que si no estoy mal era su esposa, cuando volteaba a su esposa y la pintaba, se sentía distintísimo. O sea, el hecho de que ya uno le entendiera una identidad sin que uno conozca la esposa de Hammershøi, pero uno decía, listo, ahí ya hay un ser humano particular, específico. Cambiaba todo, cambiaba absolutamente todo. O sea, en la presentación de esa mujer, como esa espalda, como ese cuello, como ese trapecio, cuello, pelo, había como una especie de universalidad y hablaba más de mujer que de su esposa. Además, hacía una cosa curiosísima, que es que muchas veces la ponía muy cerca, que esto lo repite Borremans, la ponía muy cerca contra un muro, digamos. Entonces proyectaba su sombra contra el muro y uno decía, imagínense lo absurdo que es como uno decirle a alguien, oiga, lo quiero pintar, voltéese y péguese a la pared. Es como, o sea, el espacio que esa persona está viendo, que la persona a la que estamos representando está viendo, es nada. O sea, el universo de ellos, cuando ellos ven hacia el frente, es la pared, es limitadísimo. Es una cosa súper claustrofóbica. Nosotros como observadores y digamos como pintor podíamos ver el todo, ¿no? Podíamos ver toda la habitación y la puerta que da hacia el hall o hacia la otra habitación, pero la persona retratada estaba como circunscrita a un pequeñísimo momento de esa habitación. Entonces, lo que les trataba de escribir antes cuando les hablaba sobre la pintura de Hammershøi, hay un sentimiento, no sé, es como de desasosiego, claustrofobia, resignación, curiosísimo, pero además pareciera, y yo por eso les decía, visto desde como la óptica y el entendimiento de género que tenemos ahorita, pareciera, es también como opresión, casi es como la mujer está ocupando ese espacio y está subyugada a ese espacio y está limitada a ese espacio. Entonces súper, o sea, son súper fuertes las pinturas, bellísimas en su control y su atmósfera, pero de nuevo crean como una dicotomía ahí lindísima. Entonces, conociendo eso y pues como hablamos casi todos los días de contextualizar lo que estamos haciendo dentro de un campo más grande de pintura, pues esta pintura que yo estaba haciendo de Emma, pues trataba un poco de eso, ¿no? De cómo esa persona, digamos que yo la empodero más porque estoy accediendo a que es de nuevo el reino de ella, este es el espacio de ella y ella me está dando permiso de estar como en este umbral en el que puedo ver lo que es el espacio donde ella trabaja, pero tengo la oportunidad como también de salir a recorrer otros espacios. Entonces me encanta que sí hay un bloqueo, sí hay una persona inscrita dentro de un espacio, pero porque quiere, porque siente que le pertenece y que además nos está dando una vía libre a que recorramos como el resto del espacio que existe, digamos, y que está allá en el fondo, pero que además en el reflejo de la ventana, que es un televisor que está, digamos, por fuera de los límites de la imagen, pues habla, así a la manera de Meninas, habla de que existe un universo más grande por fuera de la imagen. Entonces, es súper bonito, son cosas chiquitas, pero yo pienso que cambian, digamos, esa noción de lo que hace Borremans, cambian por completo, ahí sí en absoluto, lo que hace Hammershøi, pero que, teniendo a esos dos artistas en mente, como que puedo entender qué pasa cuando se presenta a una mujer en un espacio y en un espacio que la atrapa, en este caso la atrapa porque es decisión de ella estar allí, pero la atrapa a un espacio, la ata a un espacio, pero que también la alberga. Entonces se me hacía súper bonito. Y de nuevo era como, todo esto nace del reto de decir, bueno, ¿cómo pinto a alguien que me está dando la espalda, que está
está diciéndome, hey, no me mire. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos hoy. Espero que les haya gustado. Yo quedé súper contento con esta pintura. Además, pienso que en un espacio muy pequeño se puede hablar de cosas muy, muy, muy grandes. Se pueden sugerir cosas muy grandes. Nunca vayan a pensar que porque estamos haciendo una pintura pequeña tenemos que hablar de cosas singulares, simples. No importa, sí se puede. Y si hacemos algo simple, pues hagámoslo súper bien. Pero también podemos sugerir cosas enormes, podemos sugerir universos grandiosos dentro de algo muy muy pequeño. El formato no limita para nada lo que podemos decir. Entonces, espero que les haya gustado. Los invito, sí, obvio, al próximo martes cuando hagamos otra cosa totalmente distinta, pero claro, chévere que igual nos acompañen en todos los otros días. Si se les dificulta lo del idioma, pues nada, pues me ponen en mute o me ponen ahí, se ponen a oírme ahí hablar inglés y, y ven lo que estoy pintando. Y listos. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Chao.